Bueno, arrancamos este nuevo bloque y ahora sí, con la columna del licenciado Carlos Zubiri, un tema muy importante, vamos a hablar hoy jueves. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, yo digo buenas noches, yo digo en singular siempre. Buenas noches, yo me quedé viendo el informe tuyo, buenas noches a todos, ¿no? El informe tuyo de Goicoechea, ¿no? No, no, eso lo hace Nelson Paniagua de Arias, Es amigo mío Goicoechea, ¿sí? ¿sabías vos? No, no, Sí. ¿O no, Pedro? Mirá, espera. somos amigos, hemos estado juntos, que es completo el licenciado. Completo. Amigo de Goico, está un poco bajo, has quedado ahí. Es alto, es alto. Es alto, ¿no? No es tan alto, no es tan grandote, parece más grandote, pero es... Sí, sí, me lo encontré en un shopping hace un par de años y... Qué bueno. Está bien, está bien. Bueno, ¿Cómo andan las cosas? se quiso sacar una foto conmigo porque estábamos... Dice, vos sos el de imagen regional, dice, déjame... Vamos a sacar una foto. Así que saludos allá a los muchachos. Dice. Acá en la fiesta de Centraco la semana pasada estuvimos con el Bati. Ajá, Me traje una pelota autografiada por él. productor agropecuario. Dice, quiero darte una pelota, vos que soy el conductor de imagen regional. Está Dice, bien. no, la tiró al aire y volé. Así que una gran Está fiesta bien. hizo Centraco. Está bien. Bueno, con Lito Vitale, Bueno. ¿qué opinás? ¿Te gusta? Sí, me encanta, sí, sí. Nahuel Penici, También, sí. Patricia Sosa, Sí, Patricia. bueno, La trajimos a lo blanco nosotros, Patricia. y los bueno, Palmeras. y a Vitale y a Baglietto El también. Baglietto con Patricia Sosa. Sí, nosotros trajimos a Vitale y a Baglietto. No, porque estuvo en el Oro Blanco Vitale, Patricia Sosa, Sí, haciendo un folclórico. Vitale con Baglietto tuvo. Bueno, Carlos, violencia social con adaptabilidad inconsciente. Sí, bueno, vos sabés que esta semana, como todas las semanas, yo siempre reúno algunos libros para llevar en mi biblioteca ambulante. Y estaba trabajando en realidad unos textos de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis que hacen toda una intervención muy interesante sobre la teoría del trauma, una teoría actualizada, y hacen toda una experiencia de revisar todo un bagaje teórico científico de la obra de Ferenczi, que fue un contemporáneo de Sigmund Freud, que es un psicoanalista que, bueno, yo tengo buena parte de sus obras y en este caso las empecé a leer a partir de una lectura de obras que se publican en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, donde se hace hincapié en la obra de Ferenczi vinculada con el trauma y me encontré ahí dentro de esas obras un artículo de Silvia Amati Sass. Silvia Amati Sass es una italiana de la Sociedad Italiana de Psicoanálisis. Hago esta aclaración porque no es argentina, escribe en forma genérica sobre los traumatismos de la violencia social, ¿no? Habla inclusive de la violencia social como traumática, y ella plantea la hipótesis de que la violencia social traumática, es decir, la violencia intencionada de los ámbitos de poder que están vinculados a los sectores dominantes en la actualidad en el mundo, ¿no? Produce un tipo de violencia social que en su carácter de traumática produce adaptabilidad inconsciente. ¿Qué significa esto? Que se van produciendo procesos de internalización inconsciente de la violencia que van naturalizando la violencia como un hecho común. Se van produciendo situaciones, impregnaciones en el psiquismo de las personas que a la larga van generando que la violencia sea más que una problemática o más que una preocupación, una conceptualización adaptada, ¿sí? Una naturalización, bueno, situación que irrumpe Sí, sí, sí. con cierta dificultad por lo que sabemos que significa la violencia, ¿no? Dice en algunos puntos Silvia Amati, yo traje algunos apuntes para ser coherente y ser completo con la gente que por ahí le puede interesar este tema, que son temas muy actuales, porque
En la Argentina lo estamos viviendo, quizás en los últimos años de forma muy inusitada, en el mundo también, pero se está viviendo con un agite de violencia muy interesante, ¿no? Hay una oficialización de la violencia, ¿no? La violencia como recurso, la violencia como elemento central en los actos de la vida cotidiana, la violencia como amedrentamiento, la violencia simbólica como elemento que permite que la gente se tienda a inmovilizar. Es decir, varios aspectos que, bueno, también Silvia Matis acá te los trabaja. Ella dice que la violencia social traumática siempre es organizada, no estamos hablando de la violencia en el fútbol, que hay Sí. un mal arbitraje, la gente se exacerba, hay un grito y de repente aparece una pelea, ¿no? Una disputa o un proyectil que vuela desde la tribuna. En este caso habla de algo mucho más serio, que es la violencia social traumática pero organizada. Es decir, está sistematizada, está organizada, está pensada, Es está grave eso. creada con el fin de producir algunas cuestiones, ¿no? Dice, la violencia social traumática organizada justificada a instancia e intereses institucionales del poder. Es decir, es el poder mismo, sea cual sea y de donde sea, repito, esta es una teórica italiana que habla desde la Sociedad Italiana de Psicoanálisis, habla de una violencia social traumática organizada justificada a instancias e intereses del poder de turno o las instituciones de poder. Es decir, que no es una cuestión al azar, no es una cuestión que esté vinculado con una salvajada del momento o con una eventualidad problemática de una circunstancia, digamos, que se da por una cuestión imprevista, sino que hay un perfil de organización que usa la violencia como una cuestión sistemática buscando un fin que siempre está vinculado al poder. No es nada sencillo, eso es No. grave. Ella a la figura, ella para que la gente lo entienda, ella a la figura de ese poder que está sistematizando la violencia la llama impostor, ¿no? De acá en más, para que la gente lo entienda, le vamos a llamar impostor, como lo llama Matis, Silvia Mati. Y dice, el impostor es un personaje inteligente y manipulador que tiene como principal función con la violencia la pulsión de dominio. Nosotros sabemos que, por Michel Foucault, que el fin último de la locura económica, la locura del poder, el poder como esta bestia salvaje, como dice Michel Foucault, tiene como fin último la apropiación del poder y del dominio, ¿no? El control social, ¿no? Entonces acá estamos hablando de violencia en términos de, o relacionado con una especie de impostor que manipula inteligentemente con cierto nivel de psicopatía importante y que tiene como especial condimento cuantitativo, económico, ¿no? Afectivo, la pulsión de dominio. Con lo cual, no estamos frente a una cuestión, repito, que se produce por una fundamentación instantánea, sino que tiene que ver con una organización concreta. Este tipo de funcionamiento de la violencia social traumática trae dos aspectos que son terribles. Por un lado, la adaptabilidad, la gente se va adaptando. La gente va quedando tan impregnada y va quedando tan sistemáticamente confrontada por estos niveles de violencia que se termina adaptando y termina banalizando. Es decir, el paso siguiente de la adaptabilidad es la banalización. Es decir, que se tome la violencia como un hecho común, como un hecho posible, como un hecho adaptable, un hecho que no es punible de pena o que no es de una calidad humana que nos pueda sorprender negativamente. Bueno, te pongo un ejemplo que después la gente no lo aceptó, fue el de la dictadura, ¿no? Eso fue organizado. Está bien, pero estamos hablando ahora de una violencia sistematizada como en aquel momento fue puntualizada con un diagnóstico preciso sobre un sector de la población. Acá estamos hablando esto que aparece en general y que empieza a ser común. En aquel momento no se naturalizaba la violencia, se le temía.
el temor, el miedo era una forma de confrontación a ese tipo de violencia. Hoy aparecen registros violentos por doquier y ya nadie reacciona, no hay criterios de rechazo o no hay una resistencia y hay en algunos casos hasta justificación de ese tipo de violencia. Aparece dentro del proceso, ahora, ¿no? por ahora, aparece dentro del proceso de adaptabilidad una conceptualización que significa esta condición de adaptarse a cualquier cosa. Nos terminamos adaptando a cualquier cosa. Obviamente que estamos hablando en términos de psicoanálisis, estamos hablando en términos de subjetividad, y volvemos a lo que siempre con vos decimos, que también esto es producto de la banalidad de la subjetividad, de la precariedad de la vida afectiva, de la imposibilidad del sujeto por tener cierta libertad interior de poder confrontar con estos intereses de dominio del poder. Es decir, estamos frente a un hombre que tiene una tendencia mucho más pasiva, mucho más conformista que confrontativa, ¿no? Entonces, este nivel de sistematización de la violencia cobra efecto y tiene los resultados esperados, ¿no? Ese nivel de adaptabilidad produce también ambigüedad. Y la ambigüedad, en términos psicológicos, produce lo que llamamos una nube en el pensamiento crítico y corroe o pervierte los sistemas de alarma. Es decir, anular el sistema de pensamiento crítico, ya no hay nadie que pueda con su pensamiento confrontar con esa idea de violencia o con esa sensación de violencia o con esos hechos de violencia, pero por otra parte tampoco tiene sistemas de alarma, es decir, no hay psiquismo que estén hoy alertados a que estas cuestiones son un peligro, con lo cual esto refuerza mucho más las características de naturalización, con lo cual tenemos un futuro en lo inmediato o lo mediato que va a tener bastante índice de violencia, ¿no? Otra cuestión que es muy importante, al naturalizarse y al banalizarse, se está dando un factor de violencia que no es integrable a nuestra subjetividad, es decir, que es como si no tuviera registro psíquico. Como que está tan naturalizado que ya nadie se alerta, nadie se conmociona, nadie se conmueve con esto, por lo cual no tiene tanto registro psíquico que nos permitiría sentir pudor, sentir vergüenza, sentir algún tipo de reacción frente a este tipo de violencia, ¿no? Hay algo que a mí me llamó mucho la atención del tratado que hace Silvia Matti, porque ella dice, es tal la inoculación y la presencia de esta sistematización de la violencia que genera un efecto de familiaridad, acompañado de lo que ella llama aloplasticidad, que la aloplasticidad está básicamente relacionado con un yo que es totalmente maleable. ¿Te acuerdas cuando con vos en tantos programas hemos dicho los psiquismos planos, poco densos, poco interesados, poco formados, son maleables, son dependientes? Bueno, la conformación psíquica de nuestra población que termina familiarizándose y tomando la violencia como un factor naturalizante, tiene que ver con esta condición de aloplasticidad, se llama aloplasticidad, que tiene que ver con la maleabilidad del yo. Un yo que es maleable, que es manejable, que es manipulable. Y que en algunos casos, si nos vamos a la clínica, es típico de yo y de personalidades de tipo psicótica, o de partes psicóticas de personalidades habituales. O sea que tenemos toda una parte psicótica y neurótica. La parte psicótica, los neuróticos generalmente la superamos, pero en este caso, esta parte psicótica tendría más efecto, tendría más presencia, a partir de un yo que parece maleable, que parece manipulable, que no tiene defensa, no tiene recursos. Entonces tampoco puede interpretar o puede tener la capacidad de juicio para poder confrontar con esta idea de violencia, ¿no? Y Carlos, te lo llevo a la vida práctica. ¿Esto es real? ¿Ocurre? ¿Estamos? Porque está bien, todo teoría. Pero ocurre en la realidad, en los pueblos, en el mundo, en nuestro país. Este es un artículo actual y la teoría es una condensación conceptual de la realidad, Luis. Podríamos dar esta charla poniendo nombres y apellidos. Claro, sí, sí, por eso te entiendo.
La responsabilidad de la gente que hace teoría es conceptualizar con ideas, conceptos, referencias, investigaciones, un cuadro conceptual que permite explicar la realidad o permite explicar la práctica, permite explicar lo que está pasando en la vida cotidiana. Es lo que está pasando en la vida cotidiana. Es lo que está pasando en la vida cotidiana. Hay una legitimización de la violencia. ¿Vos diréis que hay una organización que se dedica a la violencia? Y fíjate lo que ha pasado con la facultad, en las universidades. Fíjate lo que pasa con los discursos del poder, que son todos de incitar a la violencia. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Fíjate lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Medio Oriente. Por ahí nosotros lo que hacemos es hablar al hombre común que a veces se pone de costado frente a estas cuestiones, ¿no? Nosotros seguimos con esta tesitura firme, con nuestras charlas, de seguirle hablando a la gente y alertándola sobre ciertas cuestiones que siguen funcionando en la vida cotidiana, más allá de la cantidad y el bombardeo que hay de información central que tiende a desviar nuestra atención, pero digamos los restos de todas las dificultades de la vida cotidiana que van operando, bueno, a veces tratamos nosotros de tomarlo en nuestros programas y de hacer algún tipo de explicación, ¿no? Pero esto es terrible. Incluso, completando un poco lo de Silvio Matti, la figura del impostor, que sería en este caso la unidad de poder, el personaje con poder, un presidente, un gobernador, lo que fuera, tiene dos características importantes. Es saboteador y genera muchas lealtades. Y va impregnando gestos, estilos, desprecios, formas de vida, con lo cual la población común que lo sigue y se siente impregnada por eso, empieza a usar esos estilos. Yo creo que si seguimos en Argentina, por ejemplo, con este nivel de violencia para convivir, nuestros jóvenes nos van a pedir, o nuestros niños nos van a pedir pronto algunas necesidades a partir de la violencia, ¿no? No porque nosotros tengamos una dificultad para poder criarlos o educarlos, porque el contexto es tan fuerte que ingresa a veces mucho más que las figuras parentales en sus funciones. Y el mundo, el contexto, está violento. Sí, sí, sí. ¿No? A veces inexplicable, ¿no? La guerra, los ataques. Es terrible. Fíjate otra cosa que plantea Silvia, esta italiana, Amati. Ella dice, la figura del impostor, o de quien presume de una política de violencia sistematizada, produce un concepto de usurpación del mundo interno, es decir, se mete en tu mundo interno, se mete en lo más profundo del ser humano, en la manera de pensar, en la manera de criticar, en la manera de ver las cosas, es decir, yo casi te diría que hay algunas pautas de vida que se sostienen sobre la agresividad y la violencia porque tocan núcleos de agresividad y violencia de cada uno de nosotros, que están en nuestro mundo interno, que están dormidas por la represión, eso es parte de la organización psíquica, pero que en este tipo de contexto, donde todo está permitido, pareciera ser que esas células que están reprimidas o dormidas aparecen. Y donde cobran sentido porque entran a un cuadro o a un espacio de naturalización. Con lo cual, aquellas cosas que nosotros podíamos pensar que eran indebidas, inmorales, impresentables, empiezan a tener un espacio donde pueden representarse. Con lo cual, estamos hablando de un espacio de mucha peligrosidad, ¿no? Dice ella, en esta usurpación del mundo interno, lo que se busca es que la gente sea obediente y pertenezca a un mundo tanático. El mundo tanático es un mundo de muerte. Sabemos que Tánatos lo presenta Freud como instinto de muerte, a Eros, instinto de vida. Hay mucha dinámica social, mundial, que está vinculado con el instinto de muerte, ¿no? Hay muchas decisiones de muerte en la vida cotidiana, ¿no? La ciencia tiene un ámbito que está vinculado a la muerte, la tecnología tiene un ámbito que está vinculado a la muerte,
La producción, la tecnología, produce grandes adelantos, pero también produce mucha muerte. No nos vamos a meter ahí porque es para otro programa, pero eh, las formas en que producimos, la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos, está vinculando esto con una cuestión tanática. ¿Qué hacen nuestros jóvenes, o una gran cantidad de nuestros jóvenes, consumiendo en un 50-60% de esa población drogas? Bueno, ahí está Tánatos, ahí está el instinto de muerte. Ahí hay una personalidad banal que se está destruyendo a sí mismo, ¿no? Es una violencia hacia uno mismo. Un ejemplo claro de este artista internacional que se tiró del tercer piso. Bueno, está en duda, pero lo que encontraron en la habitación pone a la muestra lo que es, ¿no? Y tener todo, tener dinero, tener... Pero... Claro, pero no tiene psiquismo. No sé si fue suicidio, eso está por No, terminar. eso está por verse, Escuché ¿no? nada más que la crónica de que se había caído, pero bueno. Había dentro de la habitación drogas, En de caso todo. que haya sido una decisión y que haya estado atravesada también por Estaba muy, alguna... ¿cómo es? medicado. Medicado Bueno, con fármacos antidepresivos, ¿no? en el sentido de que haya sido un accidente o una decisión por exceso de estupefaciente o lo que fuera, bueno, ahí está Tánatos. Ahí está el instinto de muerte. Son, mira, me acuerdo una clase en la Facultad de Psicología, de las tantas que uno ha tenido que son brillantes, ante este tipo de situaciones donde había muchas las adicciones crónicas y agudas que son terribles, que de muchos años, donde la persona es como que busca la muerte en cuotas, ¿no? Se va muriendo a poco. No se anima a morirse de golpe, entonces se va muriendo a poco. Se va matando de a poco. O el sujeto que toma una decisión y se mata, ¿no? Que a veces el mismo maníaco que va matándose de a poco, un día toma la decisión y se mata, ¿no? Como puede haber sido lo de este chico, o este muchacho. Mansur, un profesor nuestro, decía, son sujetos de muerte. Son sujetos de muerte. En ese instante, en esa decisión, en ese momento, son sujetos de muerte. Y es lo trágico de todo lo que dijimos anteriormente, es cuando la agresividad de violencia se internaliza de tal manera en el ser humano, en forma íntima, individual, donde termina atacando al propio yo, al sí mismo, ¿no? Claro. Y termina con la vida propia. Por eso es tan importante todo esto. La gente, nosotros tenemos, yo venía pensando en el camino cuando venía pensando esto, que lo estuve preparando ahora, estuve leyendo y releyendo. Yo decía, qué importante lo que hacemos con Luis, porque nosotros hablamos en los bordes. ¿No? No nos vamos ni a la banalidad de las pavadas, ni nos vamos Sí. al extremo de agarrar lo que hay que hablar en el día, ¿no? Que es el conflicto del día, el golcito de Messi, no sé. Sí, sí. Eh, Vamos a los bordes, ¿no? Vamos bordeando y vamos rozando y vamos sacando chispas. Porque son los restos del malestar que se producen en la vida cotidiana que nos siguen haciendo mucho mal. Que nos siguen haciendo mucho mal. Los que somos psicólogos hace muchos años y somos personas comprometidas con nuestra profesión, tenemos una porción muy importante, lo que nos toca y lo que nos permite nuestra existencia, ¿no? Yo no puedo atender 70 pacientes por semana, pero los que puedo atender los atiendo, y todos tienen atravesado el mal del contexto, en el cuerpo, en un síntoma, en una angustia, en lo que no llega a ser angustia, que no termina de expresar porque no sabe cómo expresarlo, pero que está, en todos está atravesado esa concepción insidiosa, patológica del contexto. No es que vivimos y todo lo que vivimos nos genera felicidad y amor y logros. Hay restos que van quedando que si no están bien acomodados terminan siendo síntomas. O terminan en una patología grave, o terminan en síntomas, o terminan en el cuerpo, o terminan en una psicosomática. Hoy más que nunca, Luis, hay que hacer hincapié en lo biopsicosocial. Hoy las enfermedades médicas van a tener que sí o sí dar cuenta de su sintomatología estrictamente biológica, pero emparentadas totalmente con la psicología. Antes de venir para acá vi una mujer de mediana edad que está haciendo implosiones internas, está haciendo toda una trombosis interna a partir de una gran presión de años, que nunca le dio salida, que hasta el propio médico clínico le dijo, esto es para psicólogo. No, muchos médicos están haciendo eso. Esta definición de lo biopsicosocial es viejísima, pero ahora estamos empezando a tener que usarla en forma completa.
para entender que lo social es tan traumático como lo psicológico como lo físico. Sí, sí. ¿Hay algo referido a esto? Hay una frase, pero ¿me podés poner la frase que está en estudio? Porque, mirá, esto lo dijo Charles Darwin, no sé si será cierto que lo dijo él o no. La progresiva degeneración de la especie humana se percibe claramente en que cada vez nos engañan personas con menos talento. ¿Será Y cierto bueno, esto? y lo que acabamos de hablar de alguna manera está relacionado con esto. Increíble, ¿no? Porque la violencia genera pasividad. Vos marcaste la década del 70. ¿Qué pasaba en los 70? Las formas de tortura, las formas de amedrentamiento a ciertas personas, estaban dirigidas a esas personas, pero a su vez con la publicidad se dirigía por derivación a otras. Entonces había toda una sociedad que era tranquila y que se quedaba quieta y que tenía miedo. Da miedo, el miedo ¿Sí? sobre todo, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo mismo que dice Darwin ahí, ¿no? La degeneración de la sociedad. Progresiva degeneración Sí, sí, de la especie humana. se percibe claramente en que cada vez nos engañan personas con menos talento. Sí, porque tienen mucho poder. Claro. Esto lo hemos dicho acá también. Sí, muchas veces, ¿no? ¿No? Mucho gente, poder y menos talento. La gente con mucho poder, menos talento, pero con mucho poder. Y la violencia es un factor fundamental para el tipo de poder que se está practicando hoy. Sí, 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 hablamos de represión también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se están naturalizando en democracia violencias que eran de épocas de procesos militares. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando en general. Pero en Argentina, bueno, tenemos ejemplos todos los días. Sí. Es peligroso esto. Y estamos ante una violencia. Hay como, bueno, lo que yo te decía al principio de la charla, ¿no? Hay como una sistematización de la violencia, ¿no? Hay una movida confrontativa. No es que dos personas se sientan a charlar y discutir y a hacer acuerdos. Se sientan a confrontar. Y el punto límite es el acto violento. Sí, sí. Esto no hay forma que se cambie, ¿no? Porque si no hay educación y arrancamos de abajo de nuevo, ¿no? Y la educación No, bien digo, entendida, porque sí, falta talento, porque falta la educación ¿no? bien entendida cruza todo esto. Pero bueno, yo le decía a los chicos el otro día, yo tengo 56 años, voy a cumplir 57 el año que viene. Estoy a 3 años y medio de jubilarme en la docencia. Casi 30 años docente, me voy a jubilar con 33, 34 años de docente. Y pasé por muchas instancias en la docencia. Y siempre trabajé con ciencia, siempre trabajé con actualización, siempre trabajé con formación, siempre con libros nuevos, siempre con bibliotecas, siempre con formación específica. Siempre proponiendo en mi aula un espacio de cierta transgresión para hacer lo que creía que era correcto científicamente, más allá que el Estado no lo entendiera. Mis clases son transgresoras. Pero no la vi. No la vi. Yo creo que ha afectado a mucha gente. Tengo muchos alumnos y muchas personas de la vida que agradecen esta forma, pero esto es algo que debería darse como composición social, como una cuestión común, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Y uno pasa o ha pasado por esta historia donde ya está en el último momento. No me voy a ir de educación, yo me voy a jubilar para empezar a trabajar en educación en serio, desde afuera. Ahora, no sé, educación en serio. Sí, pero No te o sea, yo cuando estoy en el aula sí, pero todo lo demás no trato de tomármelo muy en serio porque a veces me puede angustiar mucho. Claro. ¿No? Porque hay tanto despropósito, tantos yerros. Sigmund Freud dijo que el sistema educativo era una expedición a la Antártida con ropa de verano, con mapas de los lagos de Italia, ¿sí? Entonces, y lo conocemos y se estudia, hay muchísima gente interesantísima, muy importante trabajando fuera de la educación. Pero con esta locura de la formación situada, los que están dentro de la educación no se forman afuera de la educación. ¿Sí? Se forman con lo que el ministerio le da. El ministerio baja línea que a veces hasta es violento. Porque hay pedagogías que son violentas, Luis. Que bajan. Si yo uso una pedagogía que no es ética y a vos o a mis alumnos los hace automáticos, no pensantes críticos,
yo los estoy violentando. Es la gran diferencia entre el psicoanálisis y la biología en la educación, ¿no? O lo trato como un sujeto pensante o lo trato como un animal biológico. O los hago pensar y ser unos locos lindos, autoteorizantes, o los adoctrino o los adiestro como animalitos que levantan la pata en el circo. Una manera, que es la dinámica psicoanalítica, es una artesanía hermosa, romántica, artística, literaria, de búsqueda, de locura sana. La otra es un entrenamiento que 2x3 saca algún personaje ordenado. Pero el mundo necesita más locos. Rubén Zuckenfeld y Rafael Paz en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis dijeron: la salud mental está más cerca de la locura que de la normalidad. Y con este tipo de educación no vamos a hacer, hacemos muchos normales y pocos locos lindos. Y este país necesita más locos lindos que normales. El normal está lleno. Ahora el normal no cambia nada, no transforma nada, se adapta a la norma. Y la norma dice lo que el poder de turno necesita, no lo que el país o que la gente de bien necesita. Una cosa es lo que necesita el poder, otra cosa es lo que necesita la gente. Bueno, es gratis esto, ¿eh? Carlos... es para hablar de... Yo sigo hablando, no me cortás, sigo, ¿eh? No. Te iba a decir que hoy, hablando de movimientos sociales, hoy es un día muy importante para lo que fue en algún momento el peronismo, el Día de la Amistad, ¿no? Fue un movimiento... Ahí salió el pueblo a la calle, ¿no? Pero pasaron... Estaba sacando la cuenta casi 80 años. 80 años. Sí. 80 años, sí. ¿No? Mucho tiempo. Mirá, yo no soy peronista... No quiero hablar, pero fue un hecho histórico. No se puede dejar reconocer que fue un hito en la historia peruana. Criticado por uno, amado por otro. No, por supuesto. Pero nadie puede negar la figura de este personaje que tuvo el pecado de permitirle a las mucamas de la gente rica ir a Mar del Plata. Y ahí empezó todo el problema. Pues yo, que soy un nene bien y rico y de buenas costumbres, no puedo estar en la misma playa que mi mucama. Ahí empezó el antiperonismo. Esta es historia en serio. Pero bueno, le dio las cosas. Y obvio, sí. Le dio los derechos. Los derechos en persona. Lo trató como persona. Después todo lo que vino, todo lo que no sé, criticable. Yo no me quiero meter, pero parte de la grieta actual y de lo anti-actual, que está muy de boga y es parte de lo que hablamos hoy, de la violencia social, arrancó ahí también. Mira, te lo está diciendo alguien que no es peronista y que no... Pero bueno, yo reconozco, he leído historia con objetividad, sin sentido crítico, ¿no? Y bueno. Bueno, Carlos, muchas gracias. A vos. Realmente muy instructiva la charla. Un placer poder compartir este espacio con vos desde hace ya ¿cuánto tiempo? Tenemos que llevar los capítulos. Lo único que te voy a comprometer delante de la gente es que no hemos hecho una cena del tiempo que llevamos juntos acá. Lo digo públicamente para comprometerlo, porque siempre lo decimos. Pero ya está organizada para fin de año. Ahora vamos a despedir el año con la gente del Telebingo, todo. Perfecto. Así que lo prometió Pedro, y yo lo que promete Pedro. ¿Paga Pedro? Creo. No, va a pagar imagen regional. Bien. Vamos, con tarjeta. Bueno, Bueno, vamos a la pausa, Pedro. Ya venimos.